Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy vamos a presentar un libro que se llama Así en la Tierra, pero no como en el cielo. Así en la Tierra es el título del libro de Marçal Serrat, compañero de la cadena SER, periodista él. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto. Y que uno de sus protagonistas, porque no es el único, es Enrique de Castro, al que todos ustedes conocerán de hace tiempo, de la parroquia San Carlos Borromeo, parroquia Centro Pastoral, veremos cómo lo llamamos. La gente sigue diciendo parroquia. Eso es, el lugar donde todavía hoy, pese a cómo se denomine, cuando dos o más se juntan en su nombre, pues ahí está Jesús. Bueno, eso lo creemos. Eso lo creemos. Así en la Tierra, Enrique de Castro y la Iglesia de los que no se callan, de Cuadrilátero Libros, en realidad, bueno, de Ediciones Lectio, pero es una editorial catalana que ahora está sacando textos en castellano. ¿Qué es Así en la Tierra? A mí me interesa, Marçal, que nos cuentes un poco cuál ha sido tu aproximación también a este universo, al de Enrique y al de Entrevías. Una aproximación casual, diría, ¿no? Porque yo sabía, pues lo que sabemos un poco todos, que nos habíamos enterado por los medios del conflicto en 2007, de que si las cerraban, no las cerraban, de las misas multitudinarias para evitar el cierre, ¿no? Y bueno, y sabía de la existencia de Enrique, como sabía de la existencia de Javi, pero sin más. Y un día hablando con la editora, con Rosa, decíamos, ahí a lo mejor hay una historia, ¿no? Y entonces llamé un día a Javi me dio el teléfono de Enrique, llamé a Enrique y le dije, mira, que a ver si nos podemos ver. Y el primer día que nos vimos me dijo, si vienes a escribir sobre mí, pues no. Pero bueno, si quieres contar lo que ves y lo que hay y lo que hacemos, entonces podemos intentarlo. Y a partir de ahí fue empezar a hablar con Enrique muchísimo y a ir hablando también con toda la gente que hay alrededor y que ahora mismo están haciendo un montón de cosas, ¿no? Y fue decir, madre, aquí sí que hay una historia, entonces ya nos convencimos de que podíamos hacer esto y publicarlo y que fuera una ¿Y qué cosa. hiciste y qué viste más allá de Enrique? Claro, pues hablamos siempre, ¿no? Hay otra iglesia, se dice en la calle, pues la gente dice, no, sí, los obispos son una cosa, pero luego hay otra iglesia. Esta frase está como muy establecida, ¿no? Y quizás muchos dicen, no, pero en África hacen muchas cosas. Bueno, sí, también, o sea, no dudo en absoluto y conozco muchos casos de gente que está haciendo muchísimas cosas dentro de la iglesia fuera de nuestro país. Pero luego me di cuenta pues que había, pues eso, le llamó en el libro microsociedad, una microsociedad muy potente, un grupo muy potente, y que además con muchas ganas de hacer cosas y haciendo muchas cosas, ¿no? Y descubrí la historia de Enrique, que tan ampliamente no la conocía y no me cabía en la cabeza que hubieran hecho tantas cosas en tantos años, y descubrí que se están haciendo muchas cosas para ayudar a la gente desahuciada, pero no de ahora, de siempre, para ayudar en este caso a la gente del gallinero o a los chavales, sobre todo los chavales del gallinero, a la gente que tiene problemas ahora mismo porque la crisis achucha. Y entonces, bueno, fue decir, madre mía, ahí hay una historia demasiado amplia quizás para concentrarla en 288 páginas, ¿no? Pero bueno, salió y yo creo que es un poco las pinceladas de todas estas cosas que se hacen ahora, ¿no? Enrique, tú llegas a esta zona de Madrid en un momento, te lo digo porque justo esta misma semana también se presenta otro libro, en este caso en La Espera, es una biografía del padre Llanos, escrita por Lamet, por Pedro Miguel Lamet. Tú llegas y está allí ya Llanos. Sí. Y está la iglesia de Llanos, que en cierto modo tiene algo que ver con la iglesia que también vosotros intentáis construir. Cuando yo llego a Vallecas, que fue en el año 72, Llanos estaba en el Pozo y yo llego al Alto del Arenal, encima del Rayo. Teníamos encuentros de curas de todo Vallecas. A la zona de Kiko Argüello, ¿no? ¿Llegaste? Más o menos, sí. Sí, estaban cerca ellos. Nos encontrábamos los curas de Vallecas entonces, pues muy a menudo. Por lo menos un sector de los curas que trabajaban, los curas que estaban metidos en la lucha por las libertades en el final del franquismo, algunos afiliados a partidos políticos de los propios curas. Luego estaban allí la JOC y la OAC, había mucha riqueza. Entonces yo tuve encuentros con Llanos, pero yo cada vez que veía a Llanos me decía, ¿y tú quién eres? Porque ya. Y luego cuando yo bajé a Entrevías, que ya fue en el año 81, entonces empiezo una relación más personal, más directa con Llanos. Nos veíamos, comíamos muchas veces juntos, nos veíamos permanentemente. Él prologó mi primer libro, Hay que colgarlos. Sí. Y él se acercó a los chavales, al mundo de los chavales,
porque vivían conmigo, estaban conmigo, y me dijo, déjame estar con ellos, déjame trabajar en la Asociación de Raperos de Mosa, y se metió como de portero. Dice, yo por lo menos estoy, y mi relación con Llanos es del Llanos viejo. El rojo, no el azul. Sí, pero ya el viejo, cuando ya pues prácticamente él ya no tiene actividad concreta en el pozo. ¿Y cuándo llegas a San Carlos? En el año 81, a finales. Me pidió, porque yo había dimitido de la parroquia anterior, porque lo de los chavales asustaba, tenían miedo. Un cura me llega a decir, si los chavales siguen viniendo yo me voy, y dije, no, os quedáis tranquilos, porque yo entendía que pudieran tener miedo, y entonces estuve 4 meses o así sin de cura vago. Asignación, de cura vago. Se llama así. Qué grandiosa palabra. Y entonces me pidió Iniesta encargarme de esa parroquia, eso, a finales del 81, y dije que sí. Pero ya con los chavales, y ya me dijo Aldo con cariño, me dijo él. Y durante todo este tiempo, ¿qué es lo que más has sentido que funcionaba con mi iglesia? ¿Cuál ha sido el trabajo fundamental en Entrevías a lo largo de estos 30 años largos? O digamos hasta 2007 y 2008. Luego ya comienza otra historia diferente. Yo creo que el intento por parte de los curas ha sido estar muy cerca de la gente y que la parroquia estuviera abierta a toda la gente, ¿no? En el final del franquismo lo entendimos muy bien, porque ahí había muchos grupos que necesitaban zonas de clandestinidad para encontrarse, porque no era permitido, ¿no? Entonces nuestras parroquias estaban al servicio de eso. Nos enseñaron ellos. Yo aprendí en Vallecas, pues prácticamente todo de lo que ahí hemos ido haciendo. El otro seminario, ¿no?, del que hablabas en la presentación del libro, que uno es el donde te formas como sacerdote y el otro donde realmente aprendes a como nos pasa a todos, porque el juez dice lo mismo. Arturo Beltrán dice, bueno, él ha tenido también su seminario oficial. Luego cuando baja a Vallecas y descubre, entiende otra manera de ser juez, o él mismo lo explica en el libro. Y nosotros también seguimos aprendiendo a intentar contar historias a través de manera de periodismo. Claro, ¿verdad, Marcel? Yo creo que nos pasa a todos, por eso lo aclaro un poco en el epílogo del libro. Llegas a Entrevías en un momento en el que está a punto de... Bueno, ya está Juan Pablo II, falta un año para que llegue a España y para que comience de verdad este proceso de involución que deja a algunos al tipo de iglesia, al menos, que representáis, como más aparcada, como más fuera de la legalidad casi. Bueno, yo creo que no nos pudieron aparcar nunca. Sí es verdad que, igual que en todo lo que fue el asociacionismo ciudadano de Vallecas, y bueno, como otros barrios que empiezan en años 70, 71, 72, pero cuando llega la transición, pues mucha de la gente que estaba allí marcha a las áreas de poder, a las áreas de la administración, y entonces dejan los barrios desiertos, ¿no? Ocurre eso también un poco en la iglesia. Hay muchos curas que marchan, y bien, quedan pues de aquella iglesia con aquella manera de pensar, queda menos grupos, porque además ya nos van nombrando obispos y curas con otra mentalidad totalmente distinta. Claro. Porque Juan Pablo II mediáticamente era un hombre encantador, pero fue el que se cargó el Concilio Vaticano II, y se cargó a mucha gente, a muchos obispos, a muchos teólogos, y su brazo derecho en eso fue Ratzinger, que luego fue su sucesor, ¿no? En España se vio con el relevo del propio Tarancón, que ahora estamos recordando los 30 años de ese relevo. Curioso, cuando menos, que le aceptan una renuncia de inmediato, visto en perspectiva con otros arzobispos de Madrid, incluso el actual, que ya lleva 2 años de prórroga. Sí, Juan Pablo II quería la vuelta era una marcha atrás. No asumió, yo creo que no asumió el Concilio Vaticano II, y entonces esa marcha atrás se nota en el nombramiento, ¿no? El nombramiento de obispos, pues ya los pone a todos los de su cuerda, pero ya no hay diversidad, al menos en la jerarquía, ¿no? Que antes sí había mucha más diversidad. Decías que mucha gente se fue en esos años. Esa tentación de dejarlo,
¿No la has tenido? No. No, además no me dio tiempo a poderlo pensar, porque sí es verdad que yo creo que estábamos muy mediatizados los curas y gente de movimientos cristianos de base y de parroquias, y quizá por lo político, por la lectura política del Evangelio, que es lo que hicimos en el final del franquismo, ¿no? Yo tuve la suerte de que me apareció como un boom, como un bofetón, como un estallido del mundo de la marginación, el mundo de lo social, el mundo de los excluidos, ¿no? Una zona como Entrevías azotada por el paro, por la droga... los chavales de la calle y todo. La inmigración. Entonces, que ya estaba llegando, la extranjera, quiero decir, que ya estaba en esos años comenzando a llegar. Viene un poco más tarde, pero, o sea, en el año 80 la característica son los chavales de la calle, ¿sí?, españoles, y a partir de finales del 900 y en el 2001 es cuando se hacen las grandes manifestaciones por los ilegales a favor de los papeles y todas esas cosas, y es cuando se encierran en nuestras parroquias y acude como un aluvión todo el mundo de la inmigración, ¿no? A mí me parece que eso fue la riqueza que a mí me ha dado, sobre todo, Vallecas. Por lo tanto, yo no me puedo ir de ahí, porque yo me he enamorado de aquella gente y no te vas de quien quieres, ¿no? Se os ha acusado mucho de hacer cosas en la iglesia que no se deben hacer en la iglesia. Acoger a gente, que en la misa participen personas de otras confesiones, utilizar lo que es el recinto parroquial como como lugar para encerrarse, para manifestarse, etcétera, etcétera. ¿La iglesia qué tiene que ser? Tiene que ser un lugar donde se única la iglesia como recinto, quiero decir, el templo. Sin duda un lugar de encuentro, y si no es un lugar de encuentro no sirve para nada. Pero el lugar de encuentro es lugar de encuentro en la vida y de la vida, no un lugar de encuentro en lo que no tiene nada que ver con la vida. O sea que la parroquia que es normalmente dentro de un lugar geográfico, tiene que hacer que toda la gente que necesita la buena noticia, para nosotros, el Evangelio significa buena noticia, no significa otra cosa. El que puedan recibir la buena noticia significa, a través, primero, de la gratuidad, segundo, del acogimiento, que se encuentren a gusto, que aquello lo consideren su casa, que no se sientan rechazados. Entonces hay que quitar todo aquello que estorba para hacer. Entonces tú dices, ¿hacéis cosas que no se pueden hacer en la iglesia? No, yo creo que cuando las iglesias no hacen esto, si no hacen de la parroquia un lugar de encuentro y un lugar de lucha, de acogida, de cambiar la vida, entonces no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesús. Pero por buena parte de las acusaciones que vinieron al final de aquel tiempo y acabaron con la configuración de San Carlos como centro pastoral, venían precisamente por ahí, por no ya heterodoxias, sino incluso herejías de utilizar las rojillas o estas historias para formas, hasta no utilizar las casullas y demás ornamentos, que la liturgia era participativa, digámoslo así. En una asamblea con el obispo auxiliar había unas 300 personas y más alguna gente que intervino, que habló al obispo y le dijo: ¿por qué lleva usted esos ropajes que nos hace? ¿Por qué usted se presenta como distinto a nosotros? Si usted es como nosotros, ¿por qué ponemos esa...? Eso es lo que nos ha hecho a nosotros cambiar. No es verdad que no hagamos liturgia, pero es una liturgia adaptada a nuestra gente. Pues no es la liturgia del gregoriano o del latín, porque eso nuestra gente no lo entiende. Ellos cantan las canciones que conocen y de la calle o ellos entienden muy bien lo que es el pan y el vino, y que unas madres pueden hacer, además de un pan, hacer un bizcocho y lo llevan, o alguna vez han llevado rosquillas que han hecho ellas. Pues muy bien, eso entienden, porque la liturgia cristiana o la liturgia evangélica es una mesa, la mesa de Jesús, y en torno a esa mesa nos sentamos todos. ¿Que vienen de otras religiones? Sí, y menos mal. Es decir, porque el Evangelio trasciende cualquier religión, trasciende también a la religión católica. El Evangelio es para todo el mundo, es la buena noticia para todo el mundo.
no voy a decir nada, pero el Papa Francisco lava los pies a una musulmana. Sí, sí. Y decía un musulmán al obispo, en aquella asamblea, que decía: ¿por qué ustedes, los jefes de las religiones, nuestras religiones respectivas, nos hacen enemigos entre nosotros? Dice: aquí hemos descubierto que no somos enemigos, vivimos en las mismas casas, ellos nos ayudan para buscar trabajo, para los papeles, nosotros estamos ayudando en la parroquia. Uh-huh. Entonces, si los musulmanes, como los ateos o agnósticos, como creyentes de otra religión, vienen a nuestra mesa, a la mesa de Jesús, todos nos juntamos las manos, todos tomamos el pan y el vino, porque es para todos. Uh-huh. Y no, entonces, bueno, eso es heterodoxo. ¿Con respecto a qué? Claro. Con respecto a una doctrina de la Iglesia que se ha ido apartando del mundo de los pobres o... Bueno... Y tal vez que la ortodoxia y la heterodoxia no significan bondad ni maldad, sino formas distintas de hacer. Otra cosa sería hablar de herejías o hablar de otras prácticas, pero incluso ahí... Ni de herejías. No sé... Si ahora no saben cómo poder borrar las grandes herejías que hizo la Iglesia del poder, uh-huh, cuando excomulga, y las grandes condenas o las condenas o las hogueras aquellas. Todavía, sí. Y ahora todavía se están arrepintiendo 20 siglos después, o 15 o 12 o 10. Pues no, la variedad está servida. El Evangelio está en la Iglesia de hoy, en la Iglesia estructura. A ver, yo diría, en la Iglesia Vaticana, tal como se presenta, yo digo que no, porque Jesús dice no al poder. Jesús se carga esa separación entre templo y ser humano. Uh-huh. Jesús pone al ser humano por encima de la ley y por encima de la religión. Es dueño del sábado, dice Jesús. Sí. No solo dice no al poder, sino que entra en el templo de Jerusalén y lo de los látigos lo dice solo Juan, pero vamos, el cuarto evangelio. Pero es Cristo que se enfada. Que derribó las mesas de los cambistas, del negocio que tenían montado. Hoy entraría en el Vaticano sin duda y diría: esto no es. ¿Y cómo se cambia eso, Enrique? Porque estamos hablando de una institución, la única institución en la historia de la humanidad que ha durado tanto tiempo. El Papa puede marcharse de allí. Bueno, el Papa ya se ha ido del palacio, al menos. Pues ya es bueno. Uh-huh. Yo digo que el día que se vaya al Vaticano me voy corriendo a verle donde esté. Le busco, porque me encantará encontrarme a un vicario que vuelve a... Ya lo va haciendo, ya va diciendo cosas, pues no lo sé, ojalá... ¿Qué ves en Francisco? No lo sé todavía, pero sin duda estos gestos nuevos, y yo insisto que quizá lo que más me ha gustado es la carta que he escrito a la Conferencia Episcopal Latinoamericana, al CELAM, diciendo que vuelvan al espíritu de Aparecida, ¿no? Que es el espíritu de la teología de la liberación. Bueno, es sin duda volver a querer retomar uh-huh, aquello que querían hacer desaparecer. Sí, ese de ser una iglesia pobre para los pobres, que algunos escuchamos de la boca del propio Papa en Roma hace 2 meses. Esa sensación de que puede ser, pero claro... De momento puede ser declaración de intenciones, y me imagino que lo tiene muy difícil allí, uh-huh, porque eso es un búnker, eso es tremendo. Sí, pero tú y yo coincidimos en una opinión que es la de que probablemente al menos en el corto plazo, lo principal que puede hacer este Papa es coger la baraja y repartir juego. Espero que lo que ocurra es que deje actuar. Él ha dicho algo, que unidos en la diversidad. Uh-huh. Yo creo que volver a ese no unificar, eso es un grave error. El dogma es un grave error, al menos cosificado como lo hacen, ¿no? Una moral cerrada es un grave error. En el Evangelio no hay un código moral, mucho menos un código de moral sexual. Código restrictivo, claro. Hay el amar, hay el compartir, y todo eso. O sea que cuando se habla de cosas como estas que ahora están tan de moda y en el candelero, el aborto, el condón, el no sé qué, uh-huh, Jesús dice: acoger a la gente, Dios mío, no excomulguéis. Estamos más preocupados en la iglesia, la cuarta esta que va desde la bragueta a la cartera, que en otras cosas. Siempre salen, cuando se habla de iglesia desde fuera y también desde dentro, esos 4 o 5 temas: aborto, relaciones homosexuales, divorciados, el dinero, preservativo y demás. Con la persona que sufre estar, pero no echarla. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Está preparada la Iglesia? Volvemos a la institución a cambiar esa dinámica de no, de condena, de que lo principal es cuando aparece un aborto, decir, si abortas estás excomulgado,
a otra iglesia que lo primero que hace es, estando a favor de la vida, como supongo que estamos todos los que estamos aquí, que la primera actitud sea la de acogida. Pues si esta persona quiere, voy a acompañarla. También le diré lo que yo pienso, o dejo de pensar, o no. Por supuesto, pero no... ¿Pero está preparada la institución para esto? No lo sé, pero fíjate que fue todavía reciente lo de la niña nicaragüense de 9 años excomulgada, ¿no? La violaron y se excomulga toda la familia. A mí, es a ojos de cualquier ser humano, eso es una bestialidad. Como yo pienso que es una bestialidad el que presente se persone como acusación particular para condenar al que ha robado el códice, la Iglesia de Santiago, y le pide no sé cuántos años, muchos más que el fiscal. Dice, pero ahora nos estamos planteando nosotros que lo que tenemos que hacer es condenar, cuando Jesús lo que ha venido es al perdón, a la reconciliación, al encuentro entre nosotros. No, pues una iglesia así al menos se hace para mucha gente muy lejana y no le sirve. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia que te gustaría ver en el futuro, Enrique? Yo sigo pensando en la iglesia de abajo y por abajo. Que los obispos, mira, de Óscar Romero, el que asesinaron en El Salvador, era un hombre conservador. Y él cambió cuando le hicieron arzobispo de El Salvador, porque empezó a acercarse a la gente y vio los problemas y el sufrimiento de la Tarancón también era un hombre conservador. No olvidemos de dónde venía. Conservador. Claro. Pedro Casaldáliga, yo creo, hemos tenido muchas figuras de obispos que, porque se han acercado a la gente, ha cambiado su vida, y entonces han hecho más visible el Evangelio. El obispo es el que te confirma en la fe. Por lo tanto, yo creo, no podemos esperar de las grandes figuras o de que venga del poder ahora alguien a solucionar estas papeletas. No, o construimos por abajo, sin miedos, y entonces quizá el superar los miedos, no digo vencerlos, pero el superarlos, que es justamente lo que es la fe. La fe es lo que hace que superemos nuestros miedos. Jesús dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? No pone la fe al ateísmo, pone la fe a nuestra postura, a nuestra cobardía, o que nos va a destruir. Eso es lo que viene a decir Jesús. Entonces, si se van quitando los miedos, hacemos posible también que la gente que está más arriba se acerque y cambie. Marcel, ¿tú cómo has vivido el proceso de no solo de construcción del libro? Creo que es tu primer libro, no solo de elaboración del libro, sino es un libro periodístico, pero más que periodístico también es un libro de personas, claro. De conocer a la gente, de dejar que entren de dejar que tú entres de aquellos en tu corazón, y al revés, y de algún modo este tipo de libros no son ensayos hacia afuera, sino son cosas que también pueden marcar el devenir personal de cada uno. ¿Cómo te ha marcado? Sí, lo marca. ¿Qué has aprendido? Vaya. Lo marca absolutamente. Primero porque lo decíamos al principio, y lo dice el juez Arturo Beltrán en el texto, dice, ¿cómo voy a juzgar yo un caso de asesinato en un barrio que no conozco, que no he pisado ninguna vez, ¿no? Y lo decías tú también. El hecho de ser periodista también necesitas conocer de lo que estás hablando, ¿no? Dice Josep Martí Gómez, que es un periodista que admiro profundamente, dice, objetividad en cuanto al hecho, el periodista tiene que ser objetivo en cuanto al hecho y subjetivo en cuanto a la mirada, ¿no? Y lo reivindico yo también un poco en la introducción del libro, porque inicialmente llegué y dije, bueno, voy a contar esto objetivamente, y creo que se ha hecho objetivo en cuanto al hecho. Los hechos son los que han pasado. Pasa que luego te das cuenta que dentro de este trabajo que se está haciendo y de la convicción con la que se está haciendo este trabajo y las ganas que pone la gente, no te puedes quedar igual. Entonces te vas metiendo, vas viendo, vas conociendo y dices, vale, ante esta realidad de esta otra iglesia, pero no le llamemos incluso iglesia, de esta otra manera de hacer algo por los demás, dices, bueno, pues te sientes cómodo, te sientes bien. Y entonces, cuando alguien me pregunta, ¿este libro te ha cambiado? Digo, es que te cambiaría igual a ti si conocieras lo que se hace, porque entonces, si tienes una mínima conciencia de que las cosas se pueden cambiar, pasando obviamente por el trabajo que hace cada uno de nosotros, bueno, pues ahí tienes una manera de hacerlo, pero que se aparta absolutamente incluso de la manera de la iglesia o de que son curas o no son curas.
da igual. O sea, quiero decir, hay unos problemas, un barrio con unos problemas quizás más fuertes que en otras partes de Madrid mismo, y bueno, pues hay gente que hace cosas, pues... Bienvenidos sean. Pues si se puede hacer algo, pues fantástico. Ha descubierto que la distancia óptima es el abrazo. Sí, no es lo decíamos, la distancia óptima. Lo decíamos al principio, tú lo decías, ¿no? La revolución del abrazo. Bueno, ¿sí? ¿Qué es la revolución del abrazo? Pues no deja de ser que conoces a la otra persona. Y yo creo que en la presentación del otro día más abrazos no había dado yo en la vida, pero porque te sientes... pues parte de una misma familia, en cierto modo. Parte de que has compartido muchas cosas, y que inclusive empiezas a compartir también pues muchas penas, muchas alegrías, y en ese compartir pues te encuentras con gente muy diversa, vaya, con Lloro, que es un chaval de Gambia, musulmán, de 23 años, con Carmen de las Madres, que llegó ahí por casualidad, y te vas encontrando con la gente, y es eso, la gente, ¿no? Lo que encuentras. Al final la gente es lo más importante, desde una perspectiva de fe o desde otra óptica, que no tenga esa cualidad, ese don, o como lo queramos llamar. Al final lo que más importan siempre son las personas, más que los edificios, más que... Sí, mira, si yo he tenido en mi vida una preocupación últimamente, en estos últimos años, y sobre todo a partir de conocer a los chavales y demás, es rescatar la fe para ellos. Porque la fe se ha metido como se ha metido dentro de las sacristías y dentro de lo sacral y como un elemento religioso, ¿no? Y la fe es un elemento humano. El ateo puede tener tanta fe o más que yo. Fe en el ser humano, fe en la vida, fe en la lucha, fe en la utopía, fe... Y esto es lo que hemos ido descubriendo un poco entre todos, que la fe es patrimonio de la humanidad, es un elemento de todos y es motor de nuestra vida. Y ahí notas otra cosa, que tú no estás desde fuera. A ver, yo lo que puedo agradecer es que los chavales me hayan aceptado en su círculo. No los he traído yo al mío. Ellos me han aceptado, ¿por qué? Porque te implicas con ellos, porque te haces incondicional, porque ellos van haciendo incondicional contigo. Ellos adquieren seguridad y tú también la adquieres con ellos. Encima te protegen. Eso es una realidad. Cambian ellos, cambiamos nosotros. Sacas la riqueza que tienen ellos sacan la que tengas tú o lo que puedas entre unos y las madres que ahí han peleado. Pero tú vas viendo que la gente que se acerca y que dice vengo a hacer algo por los demás, al cabo de un muy poquito tiempo han cambiado el chip. Dice, yo que vengo a hacer aquí por los demás, si están dando sentido a mi vida, si me están regalando todo. Es otra manera de... Yo creo que ese descubrimiento es lo que hace que se cree una microsociedad, es lo que hace que haya gente muy diversa, pero todos estamos... Cualquier chaval de nuestros grupos no es que acuda, es que sabe a quién tiene que acudir en cada momento porque es parte de lo mismo, ¿no? Y esperemos que así siga sucediendo, así en la tierra. Esperemos que como en el cielo, si es así, al menos esto es lo que espero yo. Enrique de Castro, La Iglesia de los que no se callan, de Marcel Serrats. Enhorabuena, Marcel, tu primer libro, espero que no sea el último. Es no lo sé. Un libro narrado con mucha agilidad, que se deja leer muy bien y que para los que somos pseudo especialistas en el tema no se nos queda como algo vacío. Lo ha hecho alguien que no es un experto en información religiosa, pero que los que leemos religión y los que no han tocado un libro de religión pueden entenderlo y pueden meterse dentro, no solo del personaje, sino de esa familia. Yo me siento parte de ella, soy feligres vuestro, voy menos de lo habitual, pero de lo que debería, pero ahí estamos, que es San Carlos Borromeo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias por tenernos. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.